¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a Es Política, el programa, ya saben, de Es Diario TV, donde analizamos la actualidad más destacada, con entrevistas, debate, tertulias, análisis, de todo. De todo aquí en Es Política. Estamos ya, bueno, pues eso, en el colofón del año 2024, inicios del año 2025, y tocan esos balances económicos, balances judiciales, balances políticos de este año que termina y del nuevo año que empieza el año 2025. Y para ello, para hacer un balance económico, tenemos con nosotros a Iván Campuzano, economista. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues bueno, buenos días, buenas tardes, según la hora que nos vean. Depende de la hora que nos vean, es verdad. Exacto. Todo YouTube es lo que tiene. Exacto. Pues simplemente, pues fíjate que hablas del balance del año 2000. Sí, dame un titular, Iván. Si tuvieras que destacar el trayecto económico de este año, ¿qué titular darías? Pues te diría que España crece, España crece y España va bien, fíjate, es una cosa sorprendente. ¿Pero España crece por efecto rebote, porque estábamos muy mal antes y crece, o España crece porque va como un cohete, como diría Sánchez? Bueno, es que una cosa es un cohete y otra cosa es que vaya bien, ¿no? Porque lo que tenemos que mirar por un lado son las familias y por otro lado la economía en general, ¿no? La economía en general, pues todo el mundo ve que todos los datos son positivos, vemos la balanza de comercio exterior, va bien, las empresas exportan más que nunca, el gobierno recauda más que nunca, tenemos un crecimiento que es la envidia de los países de la Unión Europea y todo eso suena muy bien. Y es lo que Hasta lo dice The Economist, no sé si lo podemos ver en pantalla. Esto decía la prestigiosa revista británica económica The Economist, lo vamos a ver en pantalla. Están ahí nuestros técnicos preparando, y bueno, nuestro técnico tampoco es que tengamos muchos, ¿sabes? Es decir, tenemos uno solo. Lo vamos a intentar ver en pantalla. Bueno, pues está ahí probando, pero bueno, la revista ahí lo estamos viendo en pantalla. De hecho, estamos viendo también el tuit de Pedro Sánchez ensalzando eso que dice The Economist, que estamos creciendo como un tiro, vaya, es decir, va esto como un cohete. ¿Qué tan de cierto es eso? Bueno, de cierto tenemos que si nos vamos al listado de los países que aparecen, pues la realidad es que parece que todo va bien, pero yo me gusta siempre poner un ejemplo, ¿no? Cuando se valoran las universidades, y que siempre nos dicen las universidades americanas son las mejores porque tienen unos estudiantes que son la leche, tienen muchísimo dinero y tal. Bueno, es que uno de los criterios para valorarlo es el número de premios Nobel. Claro, si no ha salido ningún premio Nobel de ninguna universidad española, pues puntúas cero. Entonces, claro, siempre van a quedar ellas las primeras. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que te cogen los grandes datos, pero no te cogen datos como, por ejemplo, cuánta gente no llega a final de mes, cuánto ha subido el precio de la vivienda, cuánta gente no puede permitirse el empezar un proyecto de vida porque precisamente no puede ni alquilar una vivienda en un sitio cercano donde trabaja. En fin, que son, pues eso, los grandes números, ¿no? Y por eso digo, los grandes números dicen que España va bien. Pero ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que si también vemos el listado de países con los que competimos, pues nos damos cuenta de que el cuarto país, el quinto país, incluso el sexto país son o países como por ejemplo Francia, como por ejemplo Italia, o incluso nos vamos al sexto país, que es Colombia. ¿Cómo puede ser que el sexto país que está en ese listado de mayores crecimientos de Economist está siendo el país con mayor paro de la OCDE y uno de los países más peligrosos de Latinoamérica? Pues bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Por eso digo que todo depende de cómo lo miremos, pero a mí me gusta ir a las familias, que ahora mismo pero nos para verán. hacer un símil, antes de pasar a la microeconomía, vamos a analizar la macro. Claro, España pasaba, o sea, nos podemos remontar, digamos, incluso hasta la pandemia, etcétera, con todos esos factores exógenos, que no son culpa, evidentemente, del gobierno, ni mucho menos, sino que son factores exógenos que han impactado en la economía española. Pues ha caído más que otros países, ha caído bastante España. Pues no sé si a nivel estadístico y económico es lo que voy a decir, me corregirás si no. Claro, si España pasa a estar, hipotéticamente, en cero, o imaginemos que España es un trabajador desempleado, que no tiene trabajo, y pasa a tener un trabajo en el que gana 600 euros. Bueno, pues pasa de 0 euros a 600. Claro, estadísticamente hablando es un crecimiento exponencial, importante, pasar de 0 a cobrar 600. Pero bueno, cuando realmente nos fijamos en que son 600 euros, que no se llega a final de mes, que no se puede tener una vida digna con eso, pero sin embargo a nivel estadístico, a nivel de porcentaje, a nivel porcentual, es un crecimiento importantísimo, pese a que estamos en 600 euros. No sé si eso se puede aplicar un poco este símil a la economía española. Bueno, todo depende de... Aquí hay que ir sector por sector, porque la realidad es que, por ejemplo, el campo pues ha remontado a duras penas, de hecho incluso ha ido a menos, la industria se sigue medio manteniendo, pero todo lo que estamos viendo es ese repunte, como bien decías, desde el año 2020 del sector turístico. Pero si nos vamos también a esos grandes datos del sector turístico, nos damos cuenta de que hay más pernoctaciones que nunca,
que hay más turistas que nunca y además que el gasto por turista medio ha aumentado más que nunca, con todo lo que supone. Por lo tanto, si bien es cierto, es parte del rebote, pero también es cierto que pues, nosotros como país turístico y como destino de sector servicios, pues estamos en este caso liderando la Unión Europea y al final también tenemos que tener otras cosas. No es solamente lo que hacemos nosotros, sino lo que hacen también nuestros vecinos. Francia se encuentra ahora mismo en un momento de debilidad institucional y de debilidad económica muy grande. Alemania se encuentra prácticamente en la recesión, lo mismo que les está ocurriendo en Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que mucha parte de esa inversión, mucha parte de esa gente que se acerca a España o que viene a España todos los años, pues bueno, si esos países de origen empiezan a ir mal próximamente, pues la foto igual que la tenemos hoy en 2024 muy buena, a lo mejor los próximos años pues se cierran el cinturón y nosotros nos lo tenemos que cerrar con ellos. Aquí cuidado y prudencia. Vamos ahora, eso sí, a la microeconomía, en la que tú empezabas a hablar, ¿no? Esto que se dice coloquialmente en el día a día, se escucha por ahí por la calle, esto de que la clase media está desapareciendo, ¿qué tan cierto es? Bueno, es que ¿qué llamamos clase media? Porque todo depende a quién le preguntes, si le preguntas al gobierno, si le preguntas a la oposición, si le preguntas a la calle o si incluso... Calle dices la calle, no el economista, ¿no? No la calle el economista, efectivamente. Vale. Bueno, también le puedes preguntar y él te dirá su Le hemos opinión. preguntado, pues decía la broma, ¿no? Que también hemos entrevistado en ocasiones aquí en Es Diario, con lo cual... Ahí la broma. Pues fíjate que es curioso la pregunta, ¿no? Porque yo creo que aquí, pues igual que si yo te preguntase, Hugo, cuál es, qué es la clase media, o incluso el que nos está escuchando, qué es clase media para él, porque hay encuestas que le preguntan al español promedio, oiga, ¿usted se considera clase media? ¿Usted cree que gana más que la media de los españoles? ¿Usted cree que está bien remunerado? Pues la mayoría de gente te dice que sí. Pero luego vas a la realidad y te das cuenta que la clase media, según la OCDE en España, tendrían que ser 16.000, 18.000 euros al año. Cuando eso te das cuenta que, por ejemplo, en comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, el País Vasco en algunas zonas concretamente o en Cataluña, pues te daría difícilmente para vivir. Entonces, ¿qué es la clase media? Pues bueno, pues yo creo que hay que ir, te diría incluso provincia por provincia con la desigualdad que se ha generado. Lo que tú interpretas como clase media, ¿no? Una persona claro, que puede ganar, yo que sé, unos 30.000 euros al año, podemos decir una persona de clase media, 30.000 euros al año. Aquí en España, claro, te vas a Estados Unidos y esto es pobre, pobre, pobre. Pero aquí en España, 30.000 euros al año, una persona de clase media, que puede incluso hasta hacer un viaje en un momento dado. ¿Se está perdiendo eso? Se está perdiendo, por supuesto que se está perdiendo, pero desde el punto de vista del sector privado, porque aquí también hay que hacer una gran diferencia. El número de trabajadores que hay en el sector público no ha parado de crecer año tras año desde que ha llegado Pedro Sánchez, y son los que tienen los salarios más estables en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la inflación se han comido todos sus ingresos, y la gran clase media que venía en este país desde hace 20 años, pues se ha ido erosionando debidamente, pues debido a esto de la inflación, debido también a los aumentos de impuestos y, por supuesto, debido a que los salarios públicos no se han revalorizado al mismo nivel que los sectores privados. Por poner un ejemplo, la revalorización de los salarios públicos ha sido del 3% anual, que era lo que pactaron con, digamos, con los distintos grupos sociales y también con la propia administración, pero vemos también que los aumentos del coste de vida han sido en los últimos años de entre el 20 y el 30%, dependiendo de lo que estemos hablando. Entonces, claro, eso ni de lejos lo ha cubierto. Entonces, lo que era antes clase media funcionarial ha desaparecido, y teniendo en cuenta que ahí es donde estaba la clase media real de este país, pues obviamente hablamos de pobres y de ricos. Si me tuvieras que recomendar ser autónomo o no serlo, no te lo recomendaría. No te lo recomendaría. En este país qué? No. Pues muy sencillo, por los impuestos que se pagan. Tenemos que ver la última reforma que ha habido de los autónomos respecto a cuánto tienen que pagar en cotizaciones sociales, y te darás cuenta de pues que prácticamente con que ganes aproximadamente en facturación 2.000, 3.000 euros al mes, pues al final vas a ver poco más de 1.000 y pico euros. De hecho, hay mucha gente que participa pues de colaboraciones, véase con universidades, que da charlas, o incluso trabajos puntuales que cualquiera de nosotros podríamos hacer, pues que es que incluso da miedo hasta cobrarlos. Muchas veces cualquiera dice, ostras, voy a dar, yo por poner un ejemplo, voy a dar una clase en una universidad que a lo mejor me va a pagar 100 euros, pues que me tengo que dar de alta como autónomo, ya son 400 euros al mes, entonces tengo que dar 4 charlas, y si no las tengo, entonces realmente pues es un poco complicado, la barrera de entrada es enorme, y sobre todo también tenemos que pensar que al final en este país hay más de 1 millón de autónomos, y que estamos en estos últimos años, el ritmo de crecimiento de autónomos nuevos en este país ha ido cada vez a menos. El crecimiento de este año es prácticamente neutro, es decir, entre la gente que se ha dado de baja y la gente que se ha dado de alta, estamos prácticamente en los mismos niveles que el año anterior. Tenemos en todo caso muchos autónomos, nuestro tejido productivo son de pequeñas y medianas empresas, y muy pocos amantes ortegas. Hago este símil porque tenemos un problema en España de captación de inversión extranjera, ¿no?
¿Y cómo no vamos a tenerlo? O sea, simplemente hay que ver, por ejemplo, lo que ha ocurrido estos últimos días con los impuestos especiales a las eléctricas, con los impuestos especiales a la banca. Cuando un sector le va mal, por ejemplo, la banca, que estaba con tipos de interés en negativo en la Unión Europea y no podía cobrar mucho por las hipotecas, no había impuestos. Y ahora que suben los tipos de interés por primera vez en 20 años, les vamos a cobrar un impuesto extraordinario. La energía que estaba barata por el gas ruso, ahora de repente vuelve la energía a estar cara y como ganan más, les cobra un impuesto. Pues claro, ¿quién se va a arriesgar a ser el próximo Mancio Ortega cuando todos los días, o incluso el próximo Juan Roig, cuando todos los días estamos hablando de que al que le va bien, no es que le vaya bien solamente, sino no le voy a ayudar, sino que encima le voy a castigar, le voy a poner impuestos especiales y si puedo ir a por él, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino desde el punto de vista reputacional, voy a ir a por él. ¿Por qué voy a ser una Mancio Ortega? Entonces, ¿me recomiendas que no sea autónomo? Eso lo voy apuntando. ¿Y en qué sector me recomendarías en todo caso trabajar? Si tuviera que encontrar trabajo ahora tengo que empezar con currículos, ¿dónde los pongo? Bueno, pues te diría sobre todo que es lo que más está despegando en España en el tema de ingeniería química, que ahora mismo pues estamos viendo que es un sector que está tirando muchísimo en España, hay muchas empresas que están abriendo nuevas fábricas en España en este sector, pero no en lo que viene siendo la vieja usanza de empresas químicas en el País Vasco, en el norte, en Asturias, no, ahora mismo prácticamente todas se están concentrando en Andalucía y en la Comunidad de Madrid, precisamente por eso que decimos, al final son unas comunidades que son bastante fiables y bastante estables. Y el segundo punto donde yo me metería, vamos, sin dudarlo, si tuviera que volverme a meter en temas relacionados con la inteligencia artificial. O sea, ingeniería informática, pero efectivamente desarrollo de software, porque yo creo que por ahí es por donde va el futuro y además es por donde va probablemente una de las grandes oportunidades de este país, más que nada porque ahora mismo en Europa no hay nada, es un tejido sin construir y España pues tiene esa grandísima oportunidad que además me gusta siempre ponerlo encima de la mesa. Si preguntamos a los grandes empresarios de toda Europa dónde les gustaría trabajar, dónde les gustaría tener su empresa, por las condiciones de vida, por la calidad para sus hijos, para su propio día a día, todos te dicen España. Entonces es la gran oportunidad que tenemos ahora mismo. Y si nuestra audiencia está pensando en querer sufrir en su periodo trayectoria laboral, que se meta periodista, ¿no? Eso también... Bueno, eso te lo dejo a ti. Bueno, no, era por aclarar. Igual tienes una percepción que va mejor el sector. Lo vemos, bueno, la percepción del sector del periodismo pues le ocurre igual que a muchos sectores. Si nos vamos simplemente a las preguntas, a mí me gusta mucho el tema de las encuestas, le preguntas a los recién egresados de la universidad si están contentos con su desarrollo laboral una vez han pasado 2 años después de salir de la universidad y te encuentras que están los de Bellas Artes, los de Historia, los de Psicología, los periodistas, por lo tanto, bueno, también te digo, darte la enhorabuena por estar en un grupo tan complicado. También tengo que decir, en mi defensa y en defensa de los profesores de la comunicación, que es una profesión muy vocacional, que seguramente nadie se va a forrar aquí siendo periodista, pero sí que es una carrera, yo creo que al final es vocacional. Hay cosas que son vocacionales, ¿no? Y que te lo pasas bien trabajando. ¿O te lo crees o no te lo crees? No, yo me lo creo, yo me lo paso bien trabajando. O sea, sé que nunca voy a ganar una pasta, ni tampoco tendré que vivir de alquiler toda mi vida, pero vamos, nos lo pasamos bien. Pues al final lo vemos, es que hay una gran diferencia entre las profesiones vocacionales y las profesiones pues que no la tienen, y yo simplemente me gusta siempre también poner el ejemplo de la sanidad. ¿Cuántas veces nos habremos encontrado personal del mundo sanitario que encadena 100, 200 contratos, que se les han hecho entrevistas y dices, joder, si es que tengo 200 hospitales o 200 contratos de una semana, ¿no? Pues también eso entra dentro de la vocación, ¿no? de este país, pero bueno, yo creo que hay sectores muy desiguales y desgraciadamente el periodismo, pues la mayoría de gente que termina la carrera pues no está muy contenta. De verdad, o sea, nos pones a todos los periodistas, vamos. Dicho lo cual, alquiler, decía antes, el problema de la vivienda en España, el año 2025 parece que va a ser mejor, va a ser peor, ¿se está acrecentando o no el problema? Bueno, es que el problema está no solamente en la construcción de viviendas, sino también cuánto aumenta la población en este país, que de esto se habla poco, pero todo el flujo de inmigración que hemos tenido en este país durante los últimos años, pues también presiona al alza la vivienda por 2 lados. Primero, por la inmigración que viene, por decirlo así, una inmigración de lujo, ¿no? Que tiene la capacidad de comprar la vivienda, por lo tanto encarece la vivienda per se, porque al final si la compras desaparece el mercado inmobiliario. Y por otro lado también tenemos la inmigración que viene a trabajar, tenemos mucha inmigración de Latinoamérica, mucha inmigración de Asia, ahora mismo del norte de África. Entonces claro, si hay cada vez más gente en España y no hay nueva vivienda, pues también hay una presión adicional. Por lo tanto, yo creo que es evidente que la vivienda es uno de los principales problemas de España, así lo refleja el CIS, pero también tenemos que ver cuáles son las medidas. Y las medidas es que el gobierno promete y en este año no se han entregado ni 50.000 viviendas, de las cuales gran parte son de las comunidades autónomas, no nos olvidemos. Te lo iba a preguntar en privado, pero te pregunto públicamente porque creo que es una pregunta incluso hasta interesante. Estás tú, me consta, lo sé, haciendo un doctorado, el tema de la cualificación en España.
¿tú crees que cuanta más cualificación, cuanta más formación, incluso hasta llegar a un doctorado, es decir, por tanto, una formación, evidentemente, mucho de posgrado, ¿no? Y eso beneficia o perjudica, claro, porque aquí está la incógnita. Si yo tengo un doctorado, me va a ser más fácil encontrar trabajo en España porque me tendrán que pagar más, evidentemente, o no me tendrán que pagar. Pues aquí es una pregunta que también, pues yo creo que me he hecho yo y seguramente mucha gente se la haya hecho a la hora de cursar un máster, a la hora de hacer un doctorado. Es decir, que oye, que la audiencia, pues seguramente muchos de ellos se hayan visto. La formación es importante. Bueno, pues no sé si en España hasta es contraproducente tanta formación, ¿no? Claro, de hecho, fíjate que hay una siempre frase. hay que formarse, eso vamos. Hay una frase que siempre nos han dicho, y sobre todo a las generaciones más jóvenes, nos han dicho: sois la generación más formada de la historia de este país. ¿Eso es bueno o malo? Claro, sí, pero en términos de formación siempre hay que formarse, lo mejor es estudiar, evidentemente, y cuanto más mejor. Tenemos las mejores universidades, nos han vendido, mira, tenemos el mayor gasto en universidades de toda la historia, tenemos la mayor accesibilidad a recursos de formación de toda la historia, tenemos, por decirlo así, el sistema de acceso a la educación más fácil de toda la historia y más barato de toda la Unión Europea. Cualquiera podría decir: ostras, es que con un nivel educativo como el de España deberíais de ser, efectivamente, como dice Pedro Sánchez, deberíamos de ser el cohete, la locomotora de Europa, deberíamos de tenerlo todo. Y nos damos cuenta que nuestros españoles, los jóvenes españoles cada vez se van más fuera a trabajar al extranjero, que no somos capaces de retener talento y que además, y esto es respondiendo a tu pregunta, y además al tener mejor currículum, como en España los salarios de media son bastante bajos, incluso te descartan por exceso de cualificación. ¿Sabes por qué? Incluso alguna vez llegan a decir una de las frases, ¿no?, más típicas en las entrevistas, por lo que me han dicho algunos de recursos humanos alguna vez: no, es que el problema está en que si estás sobrecualificado, hoy trabajas conmigo, pero como tienes oportunidades, mañana te puedes ir a la competencia o te puedes ir a otra empresa y a mí me dejas tirado. Por lo tanto, no, incluso hay veces que el tener un exceso de cualificación, y compañeros míos de universidad les ha ocurrido, tienen que quitar algún máster, algún curso, no vaya a ser que piensen que están efectivamente esto. Fíjate lo que estás diciendo, o sea, tener que retirar formación en tu currículum, o sea, sí. poner un máster de los que has hecho o un doctorado de los que has hecho para que te contraten. Efectivamente. Suena triste, pero es una realidad, además, que podría decir: no, es que lo he leído en un informe. No, una realidad de, al final, de compañeros. Claro, cuando uno se gradúa de la universidad, pues conoce mucha gente y hay muchísimas realidades, unos con más suerte, otros con menos suerte, unos que acaban en un sector y otro, pero más de uno, y eso es el tema, más de uno tristemente ha tenido que quitar formación universitaria o formación de su día a día, precisamente porque si no, eso pega negativo. Entonces, ¿sirve de algo que seamos la generación más formada de la historia cuando no podemos acceder a una vivienda, cuando tenemos peores salarios que los de nuestros padres y cuando además pagamos más impuestos que nuestros padres? O sea que, bueno, me dices que no soy autónomo, me dices que voy a morir de asco siendo periodista, y ahora la tercera pregunta: ¿alquilo o compro vivienda? Pues te diría que compres vivienda. Vale. Te diría que compres vivienda porque al final el alquiler va a subir mes a mes. Va a subir mes a mes y ya lo estamos viendo, y el problema está en que el alquiler al final acaba en un casero, acaba en un tercero, tú te descapitalizas. Si tienes una vivienda vas generando patrimonio y ese va aumentando con el nivel. El problema es: tienes un trabajo, y esta es la pregunta que tiene que hacerse cualquiera que nos vea, ¿tienes un trabajo que es estable, o por lo menos en tu región lo suficientemente estable como para que te puedas quedar ahí? Porque pongo el caso del periodismo, hoy puedes estar en Madrid afincado, pero a lo mejor te contratan en un medio en Barcelona. ¿Qué haces con esa vivienda? Te va a costar venderla, te metes en trámites burocráticos. También te la va a conceder el banco, no te la va a conceder el banco. A día de hoy es más asequible, podemos decir, comprar una... Bueno, siempre y cuando puedas acceder asequible en Madrid, a los avales. El que no pero me refiero, si consigues los avales... Si consigues los avales, una vivienda, comprarla. Sí. Es mejor comprarla, porque pagarías menos al mes de hipoteca, me refiero, que no de alquiler. Efectivamente, o aunque pagas lo mismo, por lo menos lo que pagas es para ti. Y siempre se suele revalorizar al alza, efectivamente, digamos, por tanto, el mercado inmobiliario, las viviendas. Efectivamente, porque al final ese dinero que pones no va a un tercero, va para ti, y en cualquier momento tú puedes vender la vivienda. Podrás ganar, podrás perder dinero, eso ya dependerá de la situación económica, pero imagínate, yo te voy a poner un ejemplo, imagínate que estás, Hugo, pagando 5 años alquiler porque te has venido con un trabajo a Madrid. 5 años, 800 euros, ¿cuánto dinero has dejado de invertir en una vivienda que fuera? Y que si en un momento dado te tienes que ir porque encuentras trabajo en otro sitio, siempre te puedes deshacer de ello, pero ese dinero, si lo pagas a un casero, no vuelve. Con casero, no el del PP, el que habla del PP, sino con un casero. Iván Campuzano, hay que hacerlo más distendido, porque estamos en Navidad. Hay que hacerlo divertido. Estamos en Navidad, Iván. A 10 días de Navidades hay que hacerlo divertido. Hombre, siempre aquí dando... Los economistas siempre nos dais noticias negativas. ¿Cuándo nos vais a venir aquí un día un economista a decirnos: joder, esto va tal, o sea, haz esto tal, que te va a ir genial?
O sea, nunca nos dais noticias Yo te positivas. estoy diciendo que te compres una casa, cómprate una casa. Antes de terminar, Iván, dame una noticia positiva económica. Una noticia positiva. Sí, venga. Pues hombre, pues se me pone. Pues fíjate que no hay presupuestos generales del Estado ¿Eso aprobados. positivo? No, fíjate, vale. fíjate, Ya está por ahí, fíjate. es bueno, no hay presupuestos generales del Estado aprobados. Por lo tanto, los impuestos que querrían aprobarte para el año que viene no se pueden aprobar. Eso es verdad, pero... No, te estoy diciendo que no te van a subir los para impuestos. concluir, pero ¿hasta qué punto sería negativo para el gobierno para desarrollar sus políticas públicas el no tener presupuestos? Bueno, O sea, legalmente los puede prorrogar, eso legalmente, pero ¿hasta qué punto les dificultaría su trabajo? Esto que se dice que si no tiene presupuestos, ¿hasta qué punto es que si no tiene presupuestos es complicado? Bueno, los años de los presupuestos de Montoro, que fueron años de presupuestos prorrogados, la economía española fue creciendo, fueron años del mayor crecimiento económico de España y encima de mayor creación de empleo. Por lo tanto, bueno, hay veces, ¿no?, que suena incluso hasta triste decir que si no gobiernan los políticos, incluso España va bien. O sea, que si no hay presupuestos, igual es mejor para la economía española. Igual es mejor, sí. Bueno, nos quedamos con esa conclusión. Iván Campuzano, pues un placer. Igualmente, estar aquí con vosotros. Pues eso, felices fiestas, feliz Navidad, según lo que tú prefieras. Feliz Navidad, feliz Navidad. Prefieres feliz Navidad. Pues digo, feliz Navidad. También feliz Navidad para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en Es Diario, en Es Política, en el programa de tertulia, análisis, debate, ya ven, de Es Diario. Recuerden también seguirnos en nuestra página web en esdiario.com para mantenerse informados, últimas horas de todo. Lo hemos hecho en este año 2024 y lo seguiremos haciendo en el año 2025. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, todas estas cosas. Y ya saben, esdiario.com, nuestra página web. Nos vemos, chao.